Gracias, presidente. Señoría, señora Almeida, buenos días a todos y a todas. Agradecerle, doña Pilar, su comparecencia en esta comisión destinada a analizar las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación por parte del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias del material sanitario para hacer frente a la COVID-19. Cierto es que usted no ha tenido, no tiene implicación en esa contratación que haya llevado a cabo el Servicio Canario de Salud, pero la razón de haber sido invitada pues es para que nos aclare pues los gastos derivados de esa declaración de alarma y de esa pandemia, la COVID-19, que se financiaron con fondos europeos. Y como es conocido por todos, la Comisión Europea adaptó la política de cohesión para la ayuda a los Estados miembros para abordar pues, las consecuencias de esta pandemia del coronavirus. En primer lugar, pues, mediante, corríjame si estoy equivocada, pues mediante la aprobación de las iniciativas de inversión como respuesta al coronavirus, la CRI, y que introdujeron adaptaciones específicas de algunas normas de política de cohesión, pues con el fin de ofrecer una respuesta inmediata. Pero realmente la CRI, según tengo entendido, no añadió nuevos fondos, pues que algunas autoridades de gestión no pudieron realizar cambios sustanciales, pues que ya los tenían utilizados la asignación que tenían para el año 14-20. Y de ahí fue la razón de que se creara el REACT-EU, o de que apareciera el REACT-EU como un instrumento a corto plazo para las acciones de reparación y recuperación frente a la crisis, que a diferencia de los fondos ordinarios, los fondos operativos ordinarios, en el REACT-EU los Estados miembros poseen pues, un elevado grado de discreción, poseyeron un elevado grado de discrecionalidad a la hora de asignar los fondos tanto del FEDER como del Fondo Social Europeo, y que el reparto se realizó lo que la asignación acá como en diciembre o por ahí del año 2020, ¿no? En ambas iniciativas, según tengo entendido, se permitía certificar pues, los gastos necesarios para reforzar las capacidades de respuesta de los Estados miembros a la crisis de salud pública, pudiéndose certificar gastos incluso de personal, no solo de adquisición de material, sino de personal. Y yo la primera pregunta que le hago, señora Almeida, primero, ¿certificó Canarias gastos de personal y de material con gasto al fondo, al CRI o al REACT-EU? ¿De personal sanitario? Sí, los gastos, o sea, gasto, permitía el REACT-EU sí. Gasto de personal. Sí. Se certificaron gastos de personal o gastos necesarios para hacer frente a la pandemia y gastos materiales, o certificaciones de compras, básicamente. Sí, gasto de personal del servicio sanitario se incluyó tanto en la CRI, que es el eje 1, por precisar, como en el REACT-EU, que es el eje 20 del programa. Hay otros gastos de personal educativo para el desdoblamiento de las aulas, para ser compatible en la formación presencial con el COVID, también se incluyeron en el Fondo Social Europeo, sí, hay personal. Bueno, perfecto. Y si recuerda cuál fue el montante total aproximado del gasto que se financió o que se certificó con cargo a fondos europeos, tanto de personal como para las compras de material. A ver, las cantidades del eje 1 sí las tengo divididas, pero en el caso de REACT-EU creo que no las tomé. Y en el caso del eje 1 eran 101 millones lo que se certificaron, de los cuales 49.719.000 eran por contratos de emergencia. De esa cantidad se ha ido deduciendo importes, en parte los de soluciones de gestión y en parte porque hay un control temático sobre esta materia al Estado miembro, a toda España, pues ahora mismo lo que queda de contratos de emergencia son 36,8 millones. Y creo recordar que el REACT-EU, para el sistema dinámico de adquisición,
como para el personal creo que comporta unos 169 millones. 169. Creo. 169, creo, estoy hablando de memoria. O sea, que en definitiva, hace a grosso modo, de todo lo que se certificó que era por emergencia, o sea, por el procedimiento de emergencia, aparte de personal, han quedado, de todo lo que certificó, 36,8 millones como válidos, como dados por válidos por las autoridades europeas, y 169, le entendí, por el sistema de dinámico de adquisición. Y eso también ya está dado por válido, o sea, entra dentro, no hay devolución, porque lo normal es que siempre se certifique a más, porque luego van habiendo cribas a lo largo de los distintos niveles de tal, pero esto ya tiene todas las cribas, por decirlo de alguna manera, si conoce, si tiene todas las cribas. No tiene todas las cribas. A ver, como les comenté antes, hubo un control al Estado miembro de la Comisión Europea temático sobre los contratos de emergencia en España, y el informe definitivo de ese control es de noviembre, creo que de 2023, y que sujeta al Estado miembro a un plan de acción en el cual pues exige, de alguna manera se exige que se haga una revisión en profundidad de las contrataciones de emergencia a partir de octubre del año 2020 en adelante, ¿vale? En el informe se señala en cada caso concreto cuál es el control que se realiza, porque gastos de este tipo están en los 20 programas, creo, que están en los 20 programas de FEDER que existe, son por cada comunidad autónoma y cada ciudad autónoma, y más un plurirregional que es para las actuaciones que realiza la Administración General del Estado en todo el territorio nacional. Entonces, se hizo un control de la Comisión por una muestra, creo que de 30 contratos, y como resultado de la misma se consideró que debería de sujetarse España a este plan de acción. Plan de acción que todavía no ha finalizado, o sea. Exactamente, por eso le digo que no es definitivo. Ya lo ha dicho, pero voy a formularle nuevamente la pregunta simplemente para poderle hacer la segunda. O sea, dentro del gasto inicialmente certificado, los 4 millones de euros para la adquisición de 1 millón de euros de mascarillas a la empresa RR United, nunca se certificaron a la Unión Europea. No, o sea, el Servicio Canario de Salud no hizo ninguna. Tengan en cuenta que el control de primer nivel que le he comentado antes tan solo se activa si hay una declaración de gasto del beneficiario. Es como una convocatoria de subvenciones internas. Si el beneficiario de una subvención no justifica el gasto, pues no recibe la ayuda. Hombre, si es de abono anticipado sí, pero pensando en el caso que no lo es, que ya lo he comentado, que es contra reembolso, pues es igual. Si no hay una declaración de gasto, pues tampoco se recibe ayuda ninguna. ¿Y conoce entonces usted cuál es la razón que justo ese expediente de la adquisición del millón de mascarillas, bueno, de la supuesta solicitud de adquisición de 1 millón de mascarillas a RR United fue derivado, fue solicitado incluso por la Fiscalía Europea cuando no había sido financiado con fondos europeos? Yo no sé si en los documentos del expediente iniciales su intención era que fuera cofinanciado y se manifestó en el expediente, no tengo ni idea porque ni siquiera he visto ese expediente porque no forma parte de nuestro trabajo, y eso pues hizo que se pensase que estaba cofinanciado, pero eso es una práctica normal en la cofinanciación. Todo contrato, toda convocatoria de subvenciones que es cofinanciada se indica desde el minuto 1
cofinanciada por el programa, por este, por el otro, ¿vale? Eso no quiere decir que posteriormente todas las subvenciones concedidas y justificadas se incluyan en la declaración de gastos que haga, en el caso de convocatoria de subvenciones, el órgano que concede las ayudas es el que recaba toda la información y la envía. Puede decidir enviarlas todas o enviar una parte porque considera que alguna considera que no está en condiciones de enviar. Eso ya es decisión de cada centro gestor decidir lo que envía y lo que no envía y las razones por las que lo hace. En definitiva, que en el caso de RR7, o sea, aunque estuviera en el documento inicial como uno de los posibles, o sea, de los contratos con posibilidades de ser financiado con fondos europeos, la realidad es que el procedimiento, que ya lo ha explicado, por lo menos, la verdad que es un procedimiento para tenerlo que oír 3 veces porque es muy denso, es muy engorroso y es muy garantista. Realmente, pero vamos, para que desde la subdirección se remita o se certifique un gasto determinado, tiene que estar el procedimiento de adquisición, el de recepción de esa mercancía y el de pago de la mercancía, con lo cual ningún expediente que no haya llegado a ese final, independientemente que una vez remitido por cualquier razón no se admitiera, pero vamos, lo mínimo indispensable para que manden a la subdirección un documento para incluirlo dentro de las certificaciones para justificar los reactivos o el CRI, tiene que tener esto, o sea, el contrato, la contratación, la recepción del material que se compra y el pago de la misma. ¿Eso es así? Sí, son reglas fundamentales que haya que se entregue, que el gasto esté ejecutado, o sea, que se realice y que esté abonado. Esas son las condiciones que establece el Reglamento de Disposiciones Comunes en los plazos en el que es elegible ese gasto, ¿vale? Que en el caso tanto de la CRI era a partir, creo que era del 1 o 2 de febrero del año 2020. ¿Vale? E incluso como excepción a la regla general se permitía que la inversión material hubiese finalizado, cosa que no es normal. Cuando uno manda una solicitud de financiación es requisito sine qua non que la inversión no esté materialmente finalizada para que pueda solicitarse luego la ayuda y pueda ser aprobada esa operación. En este caso, como excepción a la regla general, se permitía recibir ayuda por inversiones ya materialmente realizadas. ¿Vale? Ya comentó usted que sí se certificaron y se remitieron contratos, entre otros, de la empresa Soluciones Gestión, me pareció entenderle como por 10 millones de euros aproximadamente, y que ha dicho también, si no le entendí mal, que esas cantidades en un momento determinado, no mucho salió en prensa, fueron desertificadas, pero exclusivamente la razón de la desertificación fue el que estaban en proceso judicial, pero porque la pregunta es el expediente o expedientes, porque supongo que no será uno, de adquisiciones a la empresa Soluciones de Gestión, cuando desde la asociación lo mandaron o lo dieron por bueno para certificar, porque cumplía con todo el expediente. Quiero decir, en el caso del DRR7 no se recibió la mercancía, con lo cual una de las fases del procedimiento impedía esa certificación porque el utilizar ese expediente o ese gasto para certificar, aunque se hubiera pagado, pero es que en el caso de Soluciones de Gestión, salvo que me diga algo distinto, la contratación fue acorde, se recibió el material se pagó, o sea, administrativamente, vamos a decirlo de alguna manera, no tenía problema. La desertificación es exclusivamente por un hecho de al estar judicializado, y ya veremos qué es lo que, pero no administrativamente no tenía ningún problema. Administrativamente y con la información que ellos aportaron del expediente, lo que hay es unas mascarillas entregadas, unas se rechazaron, otras que no, las que se rechazaban no se pagaban porque aquí no hubo
a abono a cuenta, no se pagaron anticipadamente, sino se fueron pagando a medida que se fueron, digamos, proporcionando el material. Y si hubo también análisis de mascarilla, creo recordar, estoy hablando de memoria porque eso es un trabajo del servicio de control, no un trabajo que hiciera yo, pero creo recordar que el material sí fue entregado, había actas de la entrega, hubo lío, bastante lío con las mascarillas, las que servían, las que no servían, las que consideraban aptas o no aptas. Luego era, digamos, una contratación que era acorde a lo que establecía el Real Decreto Ley 7/2020, que era el habilitante para tramitarlo de urgencia, era gasto directamente destinado a la pandemia, a luchar contra la pandemia. Entonces, en definitiva, el control de primer nivel que se hace, basado en unas preguntas de una lista de comprobación, en principio, hasta ese alcance que tiene, cumplía los requisitos. Pues nada, no tengo más tiempo, no puedo hacerle más, tendría más preguntas que hacerle, no puedo más, pero muchísimas gracias, señora Almeida, pues, por su comparecencia en esta comisión.